Elizabeth Martínez. Elizabeth. Hola, don Charles. Viendo esto, buenos días, buenas tardes. Viendo esto, Cuéntame. el tema de hoy, aquellos solares que nuestros padres compraron a plazos en los 70, 80, 90. ¿Qué ha pasado con ellos 40 y 50 años después? Ya sabemos lo que pasó con el certificado de 2.5 millones de dólares que el dictador Rafael Leónidas Trujillo y Molina puso en el banco de reservas de aquel entonces a dos de sus hijos, una hija, un hijo, ¿verdad? De una relación extramarital y un reclamo de 70 y pico de años. Finalmente ya el Tribunal Constitucional dijo que eso era imposible porque hay una ley vigente y que el origen de esos recursos era ilícito, no era legítimo. Y eso ya parece ser que se cerró. Vamos a ver. Sentencia definitiva, Tribunal Constitucional, definitivamente juzgado. Ahora, Dios quiera. Don Charlie, ¿para dónde usted me va a mandar? Para ningún lado. ¿Para dónde que usted me va a mandar, don Charlie? No, para ningún lado. Ok. No, porque según las malas lenguas o buenas lenguas, hay grandes fortunas dominicanas, Entiendo. que el origen es trujillista. Y andan por ahí, ¿verdad? Y han crecido muchísimo. Dicen las malas o buenas Dicen lenguas. por ahí. Pero también dicen las buenas o malas lenguas que aquí hay tierras solares, inmensidades de terrenos de tierras que también eran de Trujillo. Don Charlie, pero ¿por qué usted va a comenzar conmigo así? Vamos a comenzar, miren. Vamos a organizar la idea. Mire por dónde que yo Ahora, el que vengo. compró a plazo, que no compró, Por ahí. que no compró tierras de Trujillo, Por ahí es que me voy a ir. que no compró tierras del CEA, Y le voy a decir algo. a bienes nacionales. Fue una generación en los años 70, 80, 90, donde mucha gente apostó a comprar. Que no le compró a muchos generales que ya usted sabe. Don Charlie. Ay, Charlie. Ya, está bien, me callé. Ok. No me callé. ¿Qué ha pasado con ellos 40 y 50 años después? Fíjense, Ya. mucha gente a través de esos años comenzaron a comprar en el sector inmobiliario esos solarcitos que estaban en lo que son todavía en algunos lugares las afueras, pero que no eran los del Estado. Y puedo decirle algunos lugares que la gente puede recordar y visualizar de manera clara. Riviera del Caribe, la Autopista de las Américas. Sí. Todo el mundo puede entender algunos lugares así. La Cumbre, que son privados. Que estaban los tablones por Villamella. Lugares, Sí. como no, que eran lugares que tenían desarrolladoras de ventas de solares, donde tienen oficina, tenían un motorista que iba y te cobraba a la casa, Así mensajeros, te daban un tiquecito. Elizabeth, pero usted vivió. Pues mi mamá compró, por eso es que traigo. Te daban Claro. un tiquecito y entonces la gente lo guardaba. Y entonces te daban, si tenías la dicha, el plano máster. Y ese plano máster tú podías ubicar el solar que te correspondía. Y las calles te las prometían aplanadas, con acometidas de agua, y te decían una serie de cosas y la persona compraba su solar, descubriendo que también eran mujeres, en una gran mayoría, que sacaban esos 10, 15, 20 pesos mensuales para pagarlo, escondido a veces. Ay. Para que sepan, porque el hombre no quería comprarlo y ellas ¿Quién me hacían va a llevar a eso. mí para ese monte? Para que sepas. Sí, y sí, entonces ellas compraban en esa apuesta de la época. Y eso era interesante porque ellas veían la oportunidad de la tierra. Al ver la oportunidad de tener tierra, hacían esas compras. Entonces, muchos de esos proyectos, como te digo, mira, Boca de Toro, lo más linda, la Cumbre, tablones en el Higüero, está, el Riviera del Caribe que te digo, y esos estaban, que si los vemos ahora, eso no está tan lejos. No. Pero eso eran las afueras de la gran ciudad de Santo Domingo, y antes, 40 años antes, eso era más que lejos, eran distancias, y la gente apostaba hacia eso. Y voy a poner aquí un tema, porque ya, por ejemplo, Ribera del Caribe está a 20 minutos en un vehículo de Ciudad Juan Bosch. Así mismo. Entonces no está tan Así lejos, mismo. visualizándolo de manera inteligente en esto. Entonces,
no fue que compraron mal ni compraron bien, vamos a decir, hicieron la inversión y comenzaron a guardar el recibo, porque no podían comprar una casa en esa época, y las facilidades de pago a 3 años, a 4 años, las hacían porque no tenían 20,000 pesos juntos para darlos. Y hacían esos acuerditos de dar 10 pesos, 20 pesos, y fueron construyendo lo que se llama hoy patrimonio. Pero ¿dónde es que yo veo la situación que se está sucediendo en este momento? Han fallecido algunas de esas personas, los dueños originales, y los hijos se están encontrando con que su mamá tenía una tierra o que su papá tenía una tierra, porque han encontrado el folder con los tiquecitos, con los recibos, con las documentaciones, pero no con un título. Anda para la porra. Se apareció en el tiempo que estas personas compraban y como siempre se lo he comentado a ustedes en las conversaciones que tengo, que la gente como que se ocupa del dinero y se despreocupa de la documentación. Sí tienes. Y ahí mismo se pueden ir a catastro con esa gente para poder, o sea, con esos mismos tiquecitos, mírala aquí, de que sí Es se que pagó. eso no es catastro, es que precisamente ahí es que comienza la gran conversación. ¿Cuáles son los siguientes pasos que muchísima de esta gente tienen que hacer? Porque visualicemos que es un dueño de un desarrollo de solares que tiene 500,000 metros y entonces tú compras 1,000, pero yo compro 500, pero Juanjo compra 200. Es decir, te comienzan a crear dentro de esa gran extensión el diseño final para poder trabajar lo que es el catastro y poder organizar la documentación. Tú puedes decir, este es mi solar, pero tiene que desarrollarse en la manzana B, solar 14, hay uno de 200 metros, uno de 500 y uno de 1,000 metros. Y eso toma un tiempo, porque esa es la diferencia. Registralmente no existe cada lugar. Existe el título madre, que es el título grande, pero la desarrolladora en el tiempo debió de haber depositado el tuyo de 200, el mío de 500. Lo que pasa es que tenía que esperar, muchas veces esperaban un tiempito para no llamar a muchos agrimensores. Y entonces esperaban un ratico que se vendieran, pero al frente no se estaba vendiendo, al lado no se vendía. Y entonces ese desarrollo no se hacía. Ese registro no se terminaba y muchas de estas personas simplemente tenían la idea de la superficie que habían comprado, una ubicación que le habían dado, le decían unos límites, pero no les daban la información del título final. Y cuando tú me dices de eso, me pregunto entonces, cuando no tienen un título, en esos papelitos nunca estaba específico tampoco, este está pagando el solar tal. Podían tener hasta la carta de saldo, podían tener la carta de saldo. Y explicar cuál era estaba la en la dimensión. manzana 14 y Pero de no 200 decían- metros. Ah, pero bueno. el problema estaba que no tenía un certificado de título individual, porque después de todo eso, el desarrollador de todo ese terreno tenía que depositar cada venta, pero entonces a veces esperaba, como te explico, porque llamar a un agrimensorio, un equipo, para que midiera por cada venta, tiene un costo. Okay. Por eso, en estos momentos nosotros nos estamos encontrando muchos desarrollos de solares que la gente te dice, tiene título de 200 metros. Tú quieres comprar 1,000, tú tienes que comprar 5. Y te tocan 5 solares, Yeah. pero con su título cada uno. ¿Por qué? Porque entonces mucha de esta gente que compró en esa época y los hijos, que es lo que me está sucediendo, gente que me está llamando, mira, me encontré con esta situación con mi mamá, que ahora mismo me encontré todos estos tiquecitos y todos estos papelitos, ni siquiera una constancia anotada tienen, que eso era lo que tal vez te podían dar en lo que esperaban. Decían, la constancia es que aquí tú tenías el derecho de la propiedad la porción de derecho de la propiedad dentro de esa gran parcela. Ni siquiera eso lo han tenido. Entonces, tenías la idea de dónde estaba, pero no tenías la titularidad, que es lo único que te acredita que eres el dueño del terreno. Claro. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Muchas de esas desarrolladoras todavía existen, otras desaparecieron, es decir, no tienen nada. No. Entonces, ahí viene el nuevo problema, porque si falleció el dueño del terreno, los hijos tienen que trabajar con la determinación de herederos. Y luego de la determinación de herederos, comenzar a demostrarle a los dueños que puedan estar dentro de esos lugares que ellos son los dueños ahora como herederos. Y se están encontrando en algunos lugares que tienen ocupación ilegal. Sí, claro. ¿Cómo se llama este lugar que queda cerca del aeropuerto? Eso es ahí La Caleta. La Caleta es Valiente, un lugar, Valiente, y como no, toda esa que zona. tienen todos esos lugares, muchísima gente tiene ya el título, porque sí se hicieron los desarrollos correctos,
pero entonces tienen ocupación de personas que ilegalmente los tienen, no los pueden Pero sacar aquí más tampoco. cerca, incluso en la zona que comprende los corales, ¿Cómo no? los frailes primero, frailes segundo, los molinos, toda ese litoral, lamentablemente todavía el gobierno tiene que ir a poder ser mediador porque hay muchísimas casas, edificios, hechos ya 4 plantas incluso, que de repente llega una persona y llega con un título que no tiene la persona que había sido el dueño, entre comillas, por los últimos 20 años. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? Mucha gente se me está acercando. ¿Y qué hago, Elizabeth? Porque veo que tengo una oportunidad de un desarrollo, vuelvo y le digo, antes 40 años atrás eso era lejísimo, ahora mismo eso está cerca. ¿Qué hago? Porque creo que hay una oportunidad de crecimiento del precio de esas propiedades. Y puede que sí, pero la realidad está que tienen que buscar un buen abogado. No pueden buscar un abogado cualquiera que se dedique a divorcio y que también se dedique a ventas inmobiliarias. Buscan un abogado especializado, porque, por ejemplo, nosotros no podemos revenderlo si la documentación no está correcta. Nadie puede tomar un préstamo hipotecario si el documento no está correcto. Entonces, la idea de todo esto está que nosotros podamos entender que no tienen nada, tienen documentos que no pueden votarlos tampoco. Claro. Tienen que guardar cada papelito de esos, pero resuelvan primero la parte legal de la determinación de herederos. Y luego el siguiente paso, entonces, es que los documentos salgan a nombre de ustedes y con el título listo, entonces comiencen a buscar para saber cuánto vale. Porque aunque lo sepan hoy, si la documentación no está clara, no van a poder vender. Elizabeth Martínez dando dolores de cabeza. No, mentira. Poniendo claro a muchos herederos y sobre todo, si usted se perdió una parte de nosotros, recuerde que eso está en nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio, para que se lo envíe a todas esas personas que actualmente se pueden encontrar en una situación más parecida. de la que podamos entender. Claro. Me imagino que sí, que es una cantidad muy grande. Sí, porque la gente confiaba y creía. Don Charlie siempre ha creído en la compra y como se facilitaba esa situación, se han encontrado ahora mucha gente con papeles, pero sin titularidad. Elizabeth, y estamos hablando de una época donde mi papá dice, tu palabra es un documento. Entonces estamos hablando, ahora ya no. La tecnología es lo que tú tienes tangible, es lo real. Pero en esa época tú sabes que con la palabra era más que suficiente. Y la gente que tiene papeles, pero no tiene tierras. No tiene. Ajá. No tiene porque era la constancia anotada. El primero que llegaba adelante, don Charlie lo cogía. Y esas tierras invadidas, sí, señor. Sí, de mi abuelo, ocupadas, sí, cómo no. De mi abuelo se lo robaron. Construidas, sí, con mejoras. Sí, señor. Y eso que hemos avanzado. Yo tuve un caso. Un poquito con el tema de la jurisdicción inmobiliaria. Muchísimo, No, muchísimo. Hemos avanzado, pero le puedo ¿verdad? decir, yo tuve un caso de asesoría de una persona en La Caleta que lo tenían ocupados. Y yo le dije, y esa persona que ocupó tenía como 20 casitas que la alquilaba. Y yo le dije, acércate. Reúnete con él y véndesela al mejor precio que tú puedas conseguir. Sí, al precio que sea, porque ahora mismo te lo tienes que quitar de ti, de tu nombre. Y esa persona creo que fueron 900,000 pesos que le dio, ¿eh? Y le dije, te quitaste el problema, ya lo va a poner a tu nombre, pero tú no te vas a fajar con los ocupantes. Claro. Y entonces lo logró. Y en el caso de mi abuelo fue un militar que le hizo lo mismo, le quitó la tierra y dijo ya, y a la viuda de mi abuelo, su última esposa, le dijo, óyeme, si tú quieres levantarte con la boca llena de mosca, ponte a investigar. Ay, y ya lo soltó. Caramba, cuánta gente que tiene tierras sí, señor. de las que supuestamente eran de Trujillo. Ay, don Charlie, ese es otro tema. Caramba, Ay, reforma agraria generales, coroneles. Sí, señor. Caramba. Consejo Estatal del Azúcar. Ay, Dios mío, don Miren, Charlie. el gato volador, una de las piezas que se suponía, eso es un disparate, eso no va para ningún sitio. Y para mí era un disparate. Ay, no. Y sigue siendo un disparate. Ay, no. Pero sin embargo, el gato volador se pegó. Y mucho. Fue un éxito. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
El Pleno del Senado declaró de urgencia y aprobó en 2 lecturas consecutivas la reforma a la Ley 74-25 que instituye el Código Penal de la República Dominicana, así como la modificación de la Ley 99-25 sobre el Presupuesto General del Estado para el año 2026, entre otras importantes iniciativas. El Senado de la República recibió la certificación de las normas sobre tecnología de la información y comunicación NORTIC, otorgada por la OCTIC, en reconocimiento a su avance en la transformación digital. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de importantes iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión Especial que analiza la Ley Orgánica de la Dirección General de Integridad Gubernamental recibió a representantes de diversas instituciones para conocer sus observaciones sobre la iniciativa. El Senado de la República reconoció al empresario Jaime Francisco Suet Pichardo por su destacada trayectoria empresarial y sus aportes al desarrollo de la industria farmacéutica en el país. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió un reconocimiento del Colegio Dominicano de Periodistas por su respaldo al fortalecimiento del gremio periodístico y el ejercicio del periodismo nacional. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. ¡Viva by Wyndham! Pensamos en cada detalle. Más beneficios, mejor experiencia, el todo incluido que tú mereces. Beber bien, comer rico, las mejores playas y diversión a tu manera. Estamos pensando en ti. Te conocemos, sabemos lo que buscas. Viva Resorts by Wyndham, subimos el nivel para ti. Reserva ahora, entrando a vivaresorts.com o llamando al 809-735-3008. La vida es rica cuando haces todo con el corazón. Sigues adelante, lo intentas hasta lo